Continuamos con nuestra segunda entrevista del día. Ahora entrevistamos a José Manuel Tourné, cofundador y codirector de Pod Consulting Podcast. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas tardes, Benito. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a ti por venir. ¿Por dónde empezamos? Cuéntanos, ¿dónde estás ahora? Ahora estás en el mundo de la oratoria. Bueno, es el apasionante mundo de la comunicación, las comunicaciones humanas, a dónde nos llevan. Después de haberme pasado media vida trabajando para el mundo del entertainment y la industria cinematográfica, descubrí que lo de contar historias es algo que nos llega. Y digo, en este mundo tiene que haber nuevas experiencias. Y la forma de contarlas hoy en día es llegando al corazón, llegando a través de tu oído. ¿Y cómo ves el mundo de la oratoria aquí en España? ¿Cuál es tu percepción? ¿Comunicamos bien, comunicamos mal a nivel general? Habrá excepciones, pero ¿cómo lo ves? Es mejorable, la verdad. A ver, los latinos nos enrollamos muchísimo, le damos 1000 vueltas, no vamos directos al grano. Oraciones, sujeto, verbo y predicado son sencillísimas. Yo echo de menos que, por ejemplo, esto no se enseñe en los colegios y en los institutos. Lo que llaman las soft skills por parte de los anglosajones ayudan mucho a que nuestra comunicación sea más eficaz, que eso es convencer. Se trata de convencer a la gente, no de llegar a soltar un rollo y bueno, ya lo he dicho. No, le has llegado al corazón, has contagiado tu idea. ¿Cuál es el secreto? Si hubiera que reducirlo, ¿cuál es el secreto para convencer? Pues yo creo que son 3 partes. En primer lugar, estructurar bien el mensaje y limpiarlo de todo lo que es la paja, hacerlo muy sencillo. En segundo lugar, cultivar 3 virtudes esenciales para un orador, que son la naturalidad, hablar como estamos hablando tú y yo ahora, con palabras sencillas que lleguen al corazón de la gente, la humildad, nunca hablamos, es cátedra, bueno, los premios Nobel se lo pueden permitir, pero nosotros hablamos desde la opinión personal, que admite contrastes. Y por último, la capacidad de emocionar. Llegar al corazón de la gente, con ejemplos, con historias. Yo creo que con estas 3 fases, la última sería también hacer uso de tu lenguaje corporal. Dice Amy Cuddy, que es psicóloga de la Universidad de Harvard, que le prestamos 12,5 veces más atención a los gestos que a las palabras. Podemos tenerlo en cuenta. Ya. Oye, cuando es un tema que a mí personalmente me intento trabajar, pero que cuando se pide naturalidad y das herramientas, ¿cómo se marida dar herramientas para utilizar y al mismo tiempo ser natural? ¿Cómo llegas a...? Qué buena pregunta, Benito. Efectivamente, cuando te dicen, haz esto de esta manera, tratas de anquilosarte. Bueno, pues haz las cosas de esa manera, apréndelo e interiorízalo tanto que te salga natural. Esto es lo que hacen los actores, las actrices. Se lo creen tanto que son capaces de expresar una sonrisa creída. Decía Duchamp, el psicólogo francés y matemático, que la sonrisa es inimitable, que no se puede crear una sonrisa verdadera si no la sientes. Los actores y las actrices lo hacen porque mueven su cigomático y sus orbiculares, que son los músculos en la cara, de forma natural, porque se lo creen. La interiorización. Y para eso el secreto es práctica. Claro, es práctica y práctica y práctica. Y conocerlo. Hay una charla que está en YouTube, Michael Bay, director de películas como Transformers, Armageddon y demás. Le invitan a la Feria de la Electrónica de Consumo en Las Vegas, miles de personas esperando su charla para presentar un televisor. Y se quedó en blanco. La tienes vista, seguro que la habéis visto. Y se quedó en blanco simplemente porque no se lo preparó. Nada más. Seguro que sabe hablar en público y lo hace maravillosamente, porque yo lo he visto, pero es que tienes que preparártelo, no puedes ir pensando, yo esto ya lo domino, no. Bueno, voy a seguir preguntándote, ¿cuánto tiempo necesitas para prepararte una charla? Pues depende. Es decir, si estamos hablando de 10-15 minutos, pues a lo mejor le dedico 2-3 mañanas, depende de si conozco el tema previamente o no, pero sí que lo ensayo el contenido y lo reestructuro, lo divido en párrafos para ver si modificándolos en orden tienen igual sentido o no. Ensayar es ensayar. Ante mi cámara de vídeo me pongo mi teléfono móvil y lo ensayo, se lo cuento y le empiezo a hablarle a la cámara directamente y luego lo miro y a veces lo comparto con amigos. Les digo, oye, dame tu opinión, pero tu opinión sincera, porque si no, no me sirve de nada. Crítica constructiva, no quiero que no me vengan a decir, no, muy bien, eres un campeón, no, eso no me sirve de nada. Dime en qué puedo mejorar.
Qué bueno. ¿Y en cuánto tiempo se prepara una charla? No, ¿en cuánto tiempo te haces un buen orador? No es una charla en concreto. Contigo, tú das clase de oratoria. Coges a una persona y dices, versión 1, versión 2. Tú ya puedes dar una charla con soltura. Pues fíjate, todos sabemos hablar. Y algo mucho más importante, todos sabemos cuando una charla nos gusta. No sabemos por qué. Pues yo lo único que hago en las clases de oratoria es enseñar a la gente el por qué. Que se fijen, fíjate lo que ha hecho aquí, lo que ha hecho allá. Y luego es cuestión de práctica. Pues hay gente que en 2 3 meses está dando charlas perfectamente, y hay personas pues, que les cuesta más tiempo. Lo que sí es cierto, por ejemplo, es que lo que funciona muy bien es eliminar los nervios. Es decir, que todo el mundo tiene, todo el mundo. Decía Mark Twain que el 50% de los oradores se pone nervioso antes de una charla y el 50% restante miente. Sí, la conocía. Pues, sí. es así, es sencillo. Qué bueno. Bueno, 1000 preguntas más. Veo que últimamente estás metido también en el famoso storytelling y storytelling con datos, que esto es el último de lo último. Sí. Cuéntanos un poco, desarrolla un Eso, poco. ahí conocí la historia de Barbara Milton, que era una consultora, una directora de McKinsey, y vio que sus consultores eran muy buenos, hacían un trabajo fantástico. Llegaban al consejo de dirección, hemos analizado su empresa, tiene tantos trabajadores, tantos centros de trabajo, factura no sé cuánto, se dedican a transformar. Todo eso ya lo sabían. En aquella época no había móviles, pero los directores recibían un panfletito, un cuadernillo, y empezaban a mirarlo, no les prestaban atención. Y Barbara Milton decidió invertir la pirámide, ir primero al grano. Así que el consultor, que la siguiente vez le tocaba presentar algo ante un consejo de dirección, llegó y les dijo: están perdiendo ustedes 46 euros diarios porque no tienen bien estructurados los recursos de su departamento de comunicación. ¡Guau! Los papeles volaron. ¿Cómo? ¿Qué me ha dicho? Repita, por favor. Captar la atención es muy importante. Minuto cero. Eso es storytelling. ¿Cómo empiezan hoy en día las películas? Con un montón de acción desde el primer momento. Si no, cambio. Y, claro, o sea, las películas de la primera mitad del siglo XX, lo que el viento se llevó, casi todo el mundo lo ha visto, va sobre una guerra, hasta el minuto 35 no empieza la guerra. Primero los títulos de crédito, los paisajes, los vestidos. Hoy en día empieza todo con mucha acción. Qué bueno. ¿Y storytelling con datos? Pues se trata de hacer diapositivas y datos que sean atractivos. Si tú le llegas a un señor y le plantas de entrada pues un montón de gráficas, empieza a mirar para un lado y para otro y no sabe dónde estar. Somos depredadores, necesitamos enfocar, necesitamos ver contraste o movimiento. Y eso es lo que tienes que trasladar. Y lo cierto es que hoy en día hay muchas herramientas que nos permiten presentar una historia de verdad, contar una historia. ¿Qué es una presentación PowerPoint, por ejemplo? Es lo más parecido a una película que hay. Pues empieza poniendo el fondo de tus diapositivas de color negro. No vaya a ser que si en blanco puedes herir los ojos de la gente. No las llenes de letra. Veo muchas presentaciones que son verdaderas chuletas y el presentador está, en vez de mirar al público, mirando a su diapositiva y se vuelve y, pues ahora les voy a hablar de no sé qué. Si pierdes tu contacto visual, pierdes la conexión con el corazón de tu audiencia. Y eso es mortal. No puede estar más de acuerdo contigo. Vamos a dejar un momento la oratoria y vámonos a tu otra pasión, que es el podcast. Los podcasts, de Pod Consulting. He creado una empresa con un socio, José Luis Conde, se llama Pod Consulting Podcast SL. ¿Qué hacemos? Pues nosotros creemos que esos newsletters que hacen los profesionales, economistas, abogados, arquitectos, médicos, todos los profesionales mandan a sus clientes o incluso a sus clientes potenciales newsletters con pues, aquellas actividades que han realizado en las que han tenido éxito y pueden demostrar cierta experiencia y cierto conocimiento. Pero nadie los lee. Yo los recibía, los newsletters, y quería verlos, me interesaban, pero bueno, ya me leeré este artículo mañana y el viernes, lo dejo para el viernes que estoy menos liado. Al final te vas el viernes. Ahora llegan los viernes ya. Ya ni los viernes. Ahora llegan los viernes, para que ya sabemos conscientes. Y entonces lo vas procrastinando y al final no te lo lees. Oye, y si te lo pongo en algo grabado, que además sea entretenido, y te lo vas oyendo de camino a casa, ¿qué tal? Ya. No se trata de locutar el artículo, se trata de crear algo distinto, una historia, algo que sea atractivo, porque los podcasts están creciendo mucho. En España hay 19 millones de oyentes, según los datos últimos de Statista, de podcast. Han aumentado, han doblado la escucha, pero sobre todo en historias, en novela histórica, en intriga,
En cosas profesionales, en ensayo, menos, cuesta más. Así que lo que hay que hacer es ponerlo atractivo. ¿Y atractivo. cómo se consigue? Pues, ¿En qué ámbito estás? ¿Tú estás en un ámbito determinado? Jurídico, económico, en todo se puede hacer. Atractivo mundo jurídico, me lo Claro. tienes que explicar. Pues sí, es muy fácil. O sea, en vez de llegar y decir, bueno, pues Artículo hablemos 33, de, está. no sé, que cualquier ley que se acaba de publicar, El es que sí no o quiero sí. entrar en Sí, no, jardines no. extraños, pero bueno, una ley que se acaba de publicar, pues en vez de llegar y decir, pues el artículo no sé cuántos que dice no sé qué, ponlo en un ejemplo práctico. Cuenta, por ejemplo, se me ocurre uno que hicimos cuando la pandemia, se prohibieron muchas actividades dentro de los hoteles, había ciertas limitaciones y Francisco, María y sus hijos Juana y Pedro llegaron al hotel, que quieras, entusiasmados por el buen tiempo. Se dejaron las maletas en la habitación, se pusieron sus bañadores y bajaron corriendo a la piscina. Una cinta impedía el paso. La nueva ley de tal dice que ya le has captado la O sea, atención. una historia, al final, lo de siempre. Es O aplicar poner- la misma herramienta Claro. en diferentes... En otros casos puede ser simple y llanamente una entrevista, ponerlo en formato de entrevista con 2 o 3 voces, hablar bien, que las personas que vas a entrevistar no digan las cosas de cualquier manera. Tendemos a no pronunciar con cuidado. Eso hay que cuidarlo mucho en los podcasts. Yo creo que va a tener éxito, esto a la gente le va a gustar. Está teniéndolo. ¿Y dónde te encontramos en tema de podcast? ¿Dónde estás? ¿En qué plataforma o cómo Pues, se llama tu programa? Ahora, ¿Tienes no, varios? Podconsulting lo que hace es el podcast para los Produces para profesionales. otros. Exacto, Vale. y ellos lo pueden colgar en su página web. Vamos y les grabamos en su despacho si hace falta, o les llevamos a un estudio, lo que ellos quieran. Les enseñamos a locutarlo adecuadamente, a poner la voz, a calentar la voz para que salga fluida. Y luego lo subimos a las plataformas típicas de iVoox, puede ser también en YouTube, en iTunes, en todas las Apple, Bueno. en todas las plataformas. Perfecto. Pues, José Manuel, esto es todo. Pues, Pasa el qué tiempo bien. volando. Gracias. No, Gracias espera, a tu espera, audiencia. José Manuel, me tienes que recomendar un libro. Ah, es verdad. Pues mira, estoy leyéndome por segunda vez, que me gusta muchísimo, Pensar deprisa, pensar despacio, De Daniel Kahneman. de Cunningham, Daniel Cunningham. Fantástico libro. Aunque parezca un tocho así, es facilísimo de leer. Dame un par de titulares de ese libro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más te gusta? Pues, bueno, primero porque nos explica muy bien cómo nuestro cerebro intuitivo, eso que él llama el sistema 1, trata de resolver todos los temas. Y eso no es así. Es decir, si tú ves una imagen de una señora que le empieza con esta imagen, con cara de enfadada, me pongo así que me vea la audiencia, pues directamente ya sabes identificarlo. Y a continuación te enseño una operación matemática en una pizarra que tiene una tecita debajo. La gente empieza a hacer la operación matemática, 25 por 75. No miran que es una pizarra y que es una tiza. Ese es el sistema 2. Las personas humanas, reconocemos en nuestra memoria que sabemos que eso es una multiplicación, conocemos las reglas de multiplicar y las aplicamos. Pues me parece ideal para entender cómo funciona. comunicar. Y luego, eso es, para comunicar totalmente. Claro. Muy bien, José Manuel, pues muchísimas gracias por Gracias a ti, Benito, charla un tan placer. nutritiva. Venga. Gracias. Pues hasta aquí la segunda charla con José Manuel. Volvemos a entrevistar a un experto en oratoria que vuelve otra vez a recomendar, a poner de manifiesto la importancia de la oratoria en nuestros días, y ha sacado un tema de la oratoria en las escuelas que no me puede gustar más. Bueno, nos vemos. Hasta luego.